acerca de esta película. Entonces me voy a permitir leer su semblanza. Alejandra Ontiveros Gamboa es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en docencia por la UNILA. Se ha desempeñado desde 1998 en el Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México como docente, en el diseño curricular de diferentes líneas de acción psicopedagógica para profesionales de la educación y en la coordinación de estos proyectos que van desde talleres básicos hasta posgrados para docentes de educación básica en la Ciudad de México. Su especialidad en el diseño de estos proyectos dirigidos a los profesores se concentran en el campo de la psicología. Esto le ha permitido brindar a la población para la que se desempeña conocimiento sobre el desarrollo del ser humano en sus ámbitos más generales, como lo son el emocional, el cognitivo y el social, lo cual favorece en los docentes con los que trabaja el refuerzo de herramientas para comprender y potenciar aún más el aprendizaje de sus alumnos. Actualmente ha centrado más su atención en la educación socioemocional y al estudio del papel que juegan las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la actual contingencia, la detección de necesidades y demandas de los docentes con los que se ha desempeñado de manera continua, ha dirigido su interés, estudio, análisis y trabajo hacia este tema, el cual le apasiona, y su constante preparación al respecto le confirma que el desarrollo de un bienestar emocional, tanto de docentes como alumnos, es la base para una correcta enseñanza, un correcto aprendizaje y en general para el desarrollo pleno de todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Ale, y pues bueno, adelante. Muchas gracias. Yo presento pantalla. Un segundo. Bueno, pues mientras nos presento pantalla, es un gusto estar con ustedes, chicos. Este tema de las emociones es algo que me encanta, que me apasiona y que ha tomado como mucho auge ahorita dentro de la pandemia, y sobre todo, bueno, pues porque todos nosotros hemos estado alejados de la parte de socialización y de contacto, ¿no? Entonces, creo que esta invitación, que agradezco mucho por parte de Mariana, de la escuela, me hizo investigar todavía más, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo para docentes, pero mi trabajo no está dirigido para los chavos universitarios, pero bueno, creo que no hay mucha diferencia porque de alguna manera ya también están entrando al mundo adulto. Entonces, bueno, yo quisiera que esta película nos sirviera como una reflexión, ¿no? Acerca de cómo estamos dentro de nuestro desarrollo socioemocional, ¿no? Que son herramientas, pues ahora sí que básicas y que nos van a ayudar para combatir esta parte pues de los sentimientos que hemos experimentado durante todo este tiempo, y también para el regreso nuevamente a las aulas, ¿no? Aunque a lo mejor ustedes creo que de momento no van a regresar, pero va a llegar el momento, ¿no? Entonces, esta película me pareció muy adecuada para tratar el tema, porque además se presta también para cierta polémica, ¿no? Y que me gustaría aquí, en forma de charla con ustedes, pues llegar a conclusiones, ¿no? Si las emociones son las que dominan a la razón, o pues los pensamientos, como lo maneja la película, son las que dirigen las emociones, ¿no? Entonces, se me hace que creo que puede interesarnos un poquito este tema de cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra parte racional. Y bueno, entonces quisiera comenzar con la siguiente lámina. Bueno, miren, antes de empezar con el análisis de la película, y para también ir fomentando un poquito la polémica y la reflexión, quisiera presentarle algunos datos interesantes extra, ¿no? Que no tienen que ver con la película, o sí tienen que ver porque también el director se hizo de la ayuda de varios psicólogos, neuropsicólogos. Entonces creo que también es parte de la información con la que él trabajó su película, ¿no? Entonces, para abordar el tema me gustaría comenzar con unos datos interesantes acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. La siguiente, por favor. Bueno, para ir entendiendo un poquito cómo funciona un poquito nuestro cerebro,
Me parece que la teoría que propone este autor, que es Paul MacLean, que se llama teoría del cerebro triuno, o también pueden conocerla como la teoría de los tres cerebros, la que sigue por acá, se compone de básicamente tres estructuras cerebrales, ¿no? Y como ven en la imagen, digamos que en nuestra evolución, los primeros primates, su cerebro era reptiliano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como su nombre lo indica, aquí encontramos las funciones instintivas y sobre todo de supervivencia, ¿no? Como son respirar, como son saciar el hambre, como son dormir, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones instintivas son los que fueron fomentando su supervivencia dentro de un contexto en el que también mucho tiempo estuvieron en peligro, ¿no? Entonces, conforme va avanzando nuestra evolución en el cerebro, encima de ese cerebro reptiliano se crea otro, ¿no? Que se llama cerebro límbico, según esta teoría, ¿no? Bueno, aquí el cerebro límbico se supone que es el sistema en donde se encuentra todo el desarrollo de las emociones y el manejo de las emociones. Y es una percepción no consciente, o sea, no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando de repente nos enojamos y nos desbordamos, pues es algo que no podemos controlar, ¿no? Y todo esto se crea dentro del sistema límbico. Entonces, fíjense, quise resaltar esta parte del cerebro, del segundo cerebro, por decirlo así, con ese corazoncito, porque digamos que está a cargo de las emociones. Y dentro de este mismo cerebro límbico tenemos una estructura muy pequeñita que se ve un puntito rojo, que se llama la amígdala. Entonces, según esta teoría, pues es un pequeño órgano que está pues, situado ahí en el sistema límbico y que tiene funciones muy importantes en la evaluación de los acontecimientos y en la activación de la respuesta emocional. Esta amígdala funciona como un ejecutivo, es decir, toma decisiones pues inmediatas, ¿no? Entonces, el neocórtex, que es la tercera capa del cerebro, pues analiza la información con más precisión, pero necesita más tiempo. Entonces, aquí la amígdala funciona como una comisión. Entonces, me gustaría que tuvieran como en su memoria a corto plazo esta imagen, ¿no? Sobre todo lo que compete a lo que es el cerebro límbico, sistema límbico y la función de la amígdala, ¿no? Que digamos que es como la que transmite esta primera e inmediata información de las emociones a la tercera capa del cerebro, que es el neocórtex, que es lo último que tenemos formado, ¿no? Entonces, el neocórtex es el cerebro racional, como su nombre lo indica. Aquí razonamos y reflexionamos, ¿no? Entonces, las emociones en el sistema límbico son como muy inmediatas, ¿no? Y el neocórtex todavía como que se toma el tiempo para pensar qué le quiere indicar esa emoción, qué va a hacer con esa emoción, reflexiona acerca de eso, lo razona, pero su proceso es mucho más lento porque digamos que se encuentra más lejos de lo que es el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, ¿sí? Entonces, por eso me gustaría que desde ahorita como que se fijaran bien en esta imagen, bien en dónde está el cerebro límbico, ¿sí? Está la mitad, digamos, del cerebro en general, y la amígdala que se encuentra dentro del sistema límbico, y la última capa del neocórtex, ¿sí? Esto lo vamos a ir retomando junto con la película, ¿no? Y con la información y conclusiones que vayamos elaborando en la polémica y reflexión que también ustedes me ayuden y me acompañen en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya teniendo muy claro dónde se encuentra el sistema límbico, ¿no? Es el sistema que regula las emociones, ¿no? Y el neocórtex, que es nuestra parte del cerebro, la última que se formó, que es precisamente lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Porque aquí racionamos, reflexionamos, funciones que la mayoría de los animales no tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya tomando en cuenta esta pequeña explicación de esta teoría, ¿sí? Fíjense en la imagen. ¿Qué pasaría si la vieras en tu cama?
A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere abrir su micrófono o en el chat? Aquí los veo, los escucho. ¿Qué es lo que ven en la imagen? Yo veo una serpiente y yo me imagino que si la viera en la cama, mi primera reacción sería rápidamente saltar hacia atrás para aumentar mi distancia, simplemente por la emoción, o bueno, por el repentino susto. De ahí yo creo que empezaría a razonar qué acciones tomar, la cual yo creo que la primera sería avisar a todos que hay una serpiente en mi cama. Ajá. Exactamente, muchas gracias, Yeshua. Estamos acá en el chat leyéndolo, que bueno, correrían, gritarían, se hacen pis, gritarían, claro, o sea, exactamente. Y todo esto nos remite como a la emoción de, ¿cuál emoción? ¿A qué emoción es la que nos remite en general esta sensación de ver esa serpiente en su cama? Miedo, exacto, bien. Esa es una de las emociones que se ven en la película. Yo también pensaría que nos generaría sorpresa, ¿no? Que es una emoción que no está dentro de la película y ahorita en algunos datos curiosos vamos a ver por qué no agregaron esta emoción a la película, ¿no? Pero obviamente, como pueden ver, pues también me gustaría preguntarles, y ya viendo la estructura anterior que les expliqué sobre el cerebro común, se paralizará automáticamente y de forma inmediata la respuesta emocional que se ha dado en la primera percepción de la serpiente, cuando el neocórtex le dice a la amígdala, no te preocupes, no hay peligro. ¿Creen que sí? ¿Se paralizará inmediatamente la emoción? Aunque la amígdala le diga al neocórtex, no, no hay problema. Diría que depende. Ajá. A ver, Yo ¿por digo qué? que depende de la persona, pero ¿Sí? al menos en mi caso, no del todo, especialmente porque no soy conocedor de serpientes. No sé si es venenosa o no. Así que mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Entonces, fíjense, esto es bien interesante, ¿eh? Por cómo funcionamos en el cerebro, ¿no? Porque, y retomando un poquito lo que dice Yeshua, digo, yo creo que la información que le diga ahí la amígdala al corte, no, pues no es problema, porque le explica que ya mirándola más fijamente, pues resulta que es una serpiente de plástico. A ver, ¿creen que con esa explicación que ya le da el neocórtex, la emoción ya se pasa, no hay problema, siguen haciendo lo que estaban haciendo? Pues yo diría que al menos lo suficiente para detenerse un segundo y voltearla a ver una segunda vez. Claro, y luego si saben que quiso jugarles una bromita su hermano, su primo, su papá, su mamá, no hay problema, está bien, fue una bromita. ¿Así lo dejarían? No, te enojas. Claro. Yo creo que hasta te enojas más, ¿no? O sea, primero te sorprendes y te da miedo, pero luego te enojas, ¿no? Con la persona que quiso jugarte la bromita. A pesar de que ya nuestro córtex analizó, pues tardíamente, pues que se trataba de una broma y que era una, una serpiente de plástico, ¿no? Entonces, fíjense, en la generalidad de las personas, Carolina dice, yo me río si es broma, ¿no? Ok, pero tu risa sería así como de que sí estuvo chistoso, o de nervios, o de que sí pensaste al principio que podía ser una serpiente de verdad. Habría que Pues, analizar eso, ¿no? A ver, sí, te escucho. pues sí sería una risa de que, no, pues sí me atrapaste, sí me reiría de, como para aliviarme del susto en parte, porque como que me relajo cuando me río, y pues porque sí me resultaría chistoso que me espantaron, que me pudieron espantar. Claro, claro. Entonces, fíjense cómo varios reaccionamos de maneras diferentes, sin embargo, siguen siendo emociones, ¿no? Y que nuestra parte racional queda como nublada, ¿no? A lo mejor primero fue sorpresa, luego miedo, luego a lo mejor alegría, porque me da risa, fue una broma, pero siguen mostrándose y sigan saliendo nuestras emociones, ¿no? Entonces, este ejemplo, pues, les puedo poner otro, hagan de cuenta, ¿qué tal si sonara ahorita la alerta sísmica? ¿Cómo nos pondríamos todos? ¿No? Y resulta que, bueno, pues
fue un simulacro, pero en un principio pues todo el mundo creo que correríamos, nos saldríamos y nos asustaríamos mucho, ¿no? Antes de saber que solamente fue como una prueba de las bocinas, ¿no? Que es muy común que pase aquí en la ciudad, ¿no? Pero bueno, la explicación científica que hay acerca de esto es que pues las conexiones entre el sistema límbico y el neocórtex pasan por canales fisiológicos muy potentes, ¿no? De tal forma que pues una emoción puede inundar el cerebro, y ahorita como ustedes ya lo vieron con sus respuestas, y que deja de razonar fríamente, o sea, no podemos razonar así tan objetivamente la situación, ¿no? Y bueno, pues esto provoca que tengamos distorsiones perceptivas y responder a ellas como si fueran reales, ¿no? Pues bueno, dicho de otro modo, pues una emoción fuerte puede omnibular el pensamiento y responder de forma irreflexiva, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo me enojé mucho y me di cuenta que era una broma y voy y le pego a mi hermano y mi hermano me pega y se hace mucho más grande el asunto de lo que realmente es, ¿no? Entonces, fíjense el poder de las emociones en este sentido, cuando no llegan tan rápido al análisis y razonamiento del neocórtex, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí obviamente la emoción domina a la razón, pero pues somos evolución en acción y por tanto esto se puede cambiar en un futuro. Entonces, pues el entrenamiento y la educación emocional pues podrían producir una mutación genética, pero bueno, esto sugeriría que como dice Ledo, que también él es un autor sobre el cerebro emocional, pues nos deja ver que es mucho más viable que una regulación emocional se haga, pero tendría que tomarse un buen tiempo con varias generaciones para poder regular esto, ¿no? Bueno, y entonces, pues para esto, como les digo, se requeriría mucha práctica a lo largo de varias generaciones. Y en cambio, fíjense, las conexiones entre el neocórtex y el sistema límbico pasan por unos canales muy delgados y que se pueden ver colapsados con cierta facilidad. Esto hace que desde el razonamiento pues sea difícil actuar sobre la emoción de forma efectiva, sobre todo ante emociones fuertes. Por ejemplo, cuando se está en la caída en picada de una montaña rusa, digo, ¿quién no se ha ido a subirse al Superman, ¿no? No sirve de nada que el neocórtex le diga al sistema límbico, no te preocupes, pues no pasa nada, solo es un juego, una simulación. O sea, realmente a los que no nos gustan este tipo de juegos, sabiendo que es una diversión, ¿no? ¿Nos vamos a tranquilizar? Bueno, en mi caso, por supuesto que no, ¿no? Y bueno, pues por mucho que en este sentido y con este ejemplo, pues por mucho que la razón le argumente a la emoción, pues no es efectivo, ¿no? Solamente otra emoción más potente podría cambiar la primera. Un ejemplo de esto sería cuando un niño llora porque pues, se le ha caído el dulce o se ha caído y lastimado la pierna, y entonces ahí su mamá le puede decir, pues no llores, no es nada, ¿no? Digo, esto no le sirve de nada al niño, o sea, él puede pensar, dice, pues tú no me entiendes, ¿no? No es nada para ti, no te importa lo que me pasa, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues todavía va a llorar más, ¿no? En cambio, pues si la mamá es capaz de generarle otra emoción de sentido contrario, por ejemplo, se le enseña un caramelo, le desvía la atención hacia algún objeto que le guste, o le cuenta un chiste, etcétera. Entonces, pues aquí sí puede ser efectivo un poco en esos momentos en esos momentos pues podría pasar del llanto a la risa, ¿no? Pero entonces seguimos trabajando emociones, ¿no? Entonces les digo, el caminito del sistema límbico hacia el neocórtex para analizar lo que nos está mandando de información es muy lento y por eso nos desbordamos, por eso luego cuando decimos algo o gritamos o explotamos, nos arrepentimos después, ¿no? De lo que dijimos, hicimos, porque entonces ya la información les llegó al neocórtex y entonces el neocórtex reflexiona y dice, creo que no era para que le gritaras, creo que no era para que explotaras de esa manera, ¿no? Y entonces viene el arrepentimiento sobre esto, ¿no? Entonces, en cambio, la información que va del neocórtex hacia el sistema límbico, que está más abajito, prácticamente no se da. O sea, si tú lo que quieres es modificar esa emoción, entrenar esa emoción para cambiarla, tendrías que hacerla, pero por una emoción contraria, ¿no? No es tan sencillo este proceso de información
que va de las emociones hacia la razón y del razonamiento hacia la emoción es mucho más difícil, ¿no? Porque bueno, todavía en la evolución pues le va a tomar tiempo ir fortaleciendo, ¿no? Las conexiones que van al revés del neocórtex hacia el sistema límbico, ¿no? Y bueno, pues en resumen podemos decir que el sistema límbico se ha asociado al procesamiento de las emociones, pero algunos autores ponen en cuestión esta teoría, ¿no? Las relaciones entre el sistema límbico y el neocórtex son muy complejas, ¿no? Entonces, la emoción domina la razón. Una emoción puede cambiar el pensamiento, ¿no? Y como se ve en la película, todo lo que maneja como las figuritas de los recuerdos, ¿no? Y del sistema central también de los pensamientos. Pero bueno, también esto, en resumen, el razonamiento es muy difícil que cambie una emoción, ¿sí? Es más fácil cambiar la emoción con otra emoción de sentido contrario, ¿no? Ya como lo vimos. Entonces, esta explicación previa que quise decirles con esta teoría, pues nos va a servir para ir retomando también lo que vamos viendo en la película. La que sigue, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario sobre esta información que les di? No, Okay. muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, pues no olviden lo que acabamos de revisar. Y bueno, ahora pasemos al análisis de la película. La que sigue, por favor. Bueno, quisiera darles algunos datos previos de cómo es que a este director se le ocurrió la idea de hacer una película acerca del funcionamiento del cerebro, porque la película no solamente maneja, bueno, su tema principal son las emociones, ¿no? Pero ahí maneja muchos otros procesos, ¿no? Que nos presenta la película, por ejemplo, cómo se forman los recuerdos, la personalidad, las islas de la personalidad, el subconsciente, los sueños, la memoria a largo plazo, el pensamiento abstracto, o sea, maneja todavía muchas otras funciones cerebrales, ¿no? Pero que se basan, pero su película se basa en las emociones y cómo interactúan todas estas estructuras y funciones del cerebro, ¿no? Entonces, fíjense que él, su hija, que adora y quiere, si se fijan, pues Rayleigh se parece mucho a su hija, ¿no? Su hija fue la inspiración para esta película, pero porque precisamente ella empieza a entrar a la edad de la preadolescencia a los 11 años, pues obviamente también antes de esa edad era ya muy alegre, Rayleigh es prácticamente cómo se comporta su hija, ¿no? Pero ya que empieza a crecer, de repente la empieza a ver como más retraída, más triste, y él quiere entender cómo este comportamiento, y entonces es que se acerca precisamente a los especialistas, no a neurólogos, psicólogos, que le expliquen qué está pasando en el cerebro de su hija y por qué se está comportando ahora así, por qué empieza a haber cambios. Y entonces esto le permite a él tener como esta idea de poder plasmar lo que está viviendo en la película, ¿no? Entonces, hay otra escena en la película, no sé si la recuerden. Bueno, más bien, cuando alegría y tristeza se van juntas, ¿no? Por accidente, en un principio no iba a acompañar la tristeza, ¿no? No la iba a acompañar, iban a poner a temor o miedo, no sé cómo lo digo en la película, ¿no? Pero hubo una experiencia por la cual él pasó, ¿no? En donde él caminando y viendo que a lo mejor estaba saliendo muy cara la película, había el equipo, de hecho el equipo que trabajó en la animación, en total creo que fueron como 45 personas, cuando normalmente empezar para hacer estas películas de animación se usa como el doble o más personas para trabajar en una película. Es la primera película en la que el equipo de trabajo es de un número pequeño, ¿no? Entonces él empieza como a experimentar estas emociones de temor, de miedo, de que fuera a fracasar, de que no fuera a pegar su proyecto, de que había muchos cambios también en el guión de la película, porque también empezaron en un inicio meter más de 27 emociones, ¿no? Pero se dieron cuenta
que manejar tantos personajes iba a ser muy difícil en la película, y entonces, entre ires y venidas, pues ya se quedó en 5 personajes, ¿no? Pero que realmente iban a tirar a que fueran 6, ¿no? Y estas 6 emociones básicas las retomó de la teoría de Paul Ekman, ¿no? Que es un especialista también acerca de las emociones. Pero por la naturaleza de la película, el tiempo, todo esto, pues lo dejaron en 5, ¿no? Porque además la emoción que faltaba ahí es la sorpresa, pero la quitaron o dijeron pues que no iba a ir porque esta emoción es mucho más corta, ¿sí? Su duración es mucho más corta que el resto de las demás, ¿no? O sea, la sorpresa pues sí aparece muy brevemente, pero para dar paso a las siguientes emociones. Entonces como que pensaron que no era como muy relevante el papel de sorpresa, y entonces lo dejaron en estos 5 personajes. Y de alguna manera en este tránsito, porque además la película él empezó como a formular sus ideas por ahí de 2009, ¿no? Y se concretó hasta 2015 que salió la película, ¿no? Sí fue un trabajo arduo, ¿no? De investigación, del consejo de especialistas, de su equipo de trabajo, de los guionistas, etcétera, ¿no? Entonces sí tomó bastantes años este, para que pudiera tomar forma concreta esta propuesta, ¿no? Pero además, en esto de que pues él estaba viendo que en un principio no iba a pegar mucho, sus emociones también empezaron a encontrarse. Y en un paseo que él tuvo como para reflexionar y tranquilizarse y saber qué iba a hacer, se dio cuenta que la tristeza empezó a invadirlo, ¿no? Y que la tristeza podía como complementar la parte de alegría cuando él estaba pues en el trabajo, haciendo las animaciones, todo esto, y entonces fue que por eso decidió quitar a miedo o temor de acompañar a alegría, y entonces también él hizo este cambio, y entonces quien acompañó realmente a alegría pues fue tristeza, por eso se quedó tristeza. Pero fíjense cómo a partir de las propias emociones del director es que se empieza a conformar la misma película, ¿no? Entonces, estos son algunos datos de antecedentes de cómo se fueron dando esta historia original, ¿no? Que es la que conocemos de la película. Entonces, si se fijan, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor, Audrey? Bueno, entonces la película maneja estas 5 emociones básicas, que es desagrado, alegría, el temor, la tristeza y furia o ira, ¿no? Entonces, bueno, ellos también retomaron como base para la elaboración de sus personajes figuras. Por ejemplo, tristeza se supone que tiene la forma de una lágrima, ¿no? Que representa el llorar y esta acción que va muy de la mano con la tristeza, ¿no? Y el color azul, obviamente, por eso, ¿no? Porque quisieron representarla como en forma de lágrima y por eso pues también gordita y todo esto, ¿no? Y bueno, a desagrado le quisieron dar este color también porque el brócoli a muchos niños no les gusta. Entonces, se supone que quisieron basarse en esta verdura y el color, y entonces por eso decidieron transformarla en esto, ¿no? Y si se fijan también, el miedo o el temor tiene la forma de un nervio. O sea, se basaron en la forma de un nervio para darle esta figura al personaje, ¿no? Y la emoción de ira o enojo es un ladrillo, ¿no? Tiene una forma cuadradita y es rojo, y por eso decidieron basarse en esta figura para darle la personalidad a ira o a enojo. Y alegría obviamente está basada en la figura de una estrella, ¿no? Quisieron tratar de representar también una estrella que es brillante, luminosa, ¿no? Que da, que da también ilusión, ¿no? Pero, ¿qué diferencia ven de alegría en comparación con el resto de los personajes, de las emociones? Aquí
en lo que quiso representar el director. ¿Qué diferencia ven entre estas personas? Física. Que tiene una mayor paleta de color. Ok, que esa es una. Bien, gracias, Joshua. El color de su cabello es diferente, ¿no? Sí, así es, Adriana. ¿Qué otras diferencias ven? ¿Qué otras? O sea, son como datos muy curiosos de la película. Sí recuerdan, ¿no? Que todos los personajes, menos Alegría, sí, sí, gracias, no sé si la ropa de cada uno. Sí, también dice Paula, como que tienen los demás colores de ella, ¿no? Sí, exacto. Alan dice que no ve ninguna diferencia, pero sí hay, ¿no? Es la única que presenta por lo menos 2 colores diferentes, ¿no? Los demás tienen en su cuerpo el mismo color, ¿no? ¿Y qué les da a entender que Alegría tenga diferentes colores y que además uno de ellos sea el azul, que es el que representa la tristeza? O sea, ¿qué les da a entender eso? ¿Puedo hablar? Sí. Sí, claro que sí, adelante. Bueno, yo pienso que es porque cuando estás alegre puedes presentar como que otras emociones a la vez. O sea, luego de la expresión que dices, estoy llorando de alegría, o sea, porque también puedes llorar de alegría o de, ay, es que no me queda algo y lloras, o sea, también te ríes con algo que te desagrada o algo así, ¿no? Entonces creo que alegría como que combina, es una mezcla de todos y no solo una emoción como tal. O sea, tiene como que un poquito de todas y eso es como que lo que la forma hasta el último. Claro. Sí, todo esto que dicen tiene mucho que ver, ¿no? Pero sobre todo lo que quisieron representar aquí es que para que tú puedas tener alegría, necesariamente tiene que haber tristeza. Y es en parte también el argumento que tomó tan fuerte en el guión, ¿no? De que fuera tristeza quien acompañara a alegría en todo tránsito accidentado, en el que conocieron todas las otras funciones y personajes del cerebro, ¿no? Entonces, la tristeza hace precisamente esa función de que cuando algo alegre sucede, ¿no? Lo valoremos más, lo disfrutemos más, incluso hasta seamos mucho más profundos en la emoción de alegría, ¿no? Por eso es que este personaje tiene precisamente su cabello azul, ¿no? Y por otro lado también quisieron como diferenciarla de Campanita, ¿no? También por eso le pusieron ese color, ¿no? Y todos los demás personajes tienen zapatos, ¿no? Y pantalón menos ella. Ella no tiene zapatos. Y se fijaron así como muy detalladamente la película, y si no, vuelvan a ver. Es interesante volver a retomar con esta información la película. La única que no hace sombra es Alegría, ¿no? Precisamente porque es muy luminosa, porque es la que brilla, ¿no? De todos es la que más brilla, ¿no? Y bueno, platíquenme en una primera parte de la película, ¿cómo se sintieron con tristeza cuando ella quería tocar todo, cuando ella no podía evitar decir que no servía para nada y su autoestima hasta abajo? ¿Qué le decía Alegría? Pero también en ustedes, ¿qué emoción les surgía de ver esa actitud de tristeza? A mí ¿cómo decirlo? La actitud de tristeza me parecía hasta cierto punto, desde el punto de vista de alegría, como ella no entendía, un poco, un poco caótica, por decirlo así, que iba alrededor tocando cosas aunque se le dijo claramente que no lo hiciera. ¿Mm? Pero más que fijarme en la actitud de tristeza en esas partes de la película, me fijaba más en la actitud de alegría, a decir verdad, cómo forzosamente y a fuerzas quería contenerla, limitarla, ignorarla. Así es, Yesha, pero ¿a ti qué te provocó la actitud de tristeza y la actitud de alegría en ese sentido? ¿Qué te provocó a ti?
Hmm, en un principio? me provocó la sensación de que era muy incomprendida. No, pero a ti, tú al verla, ¿qué sentiste? ¿Qué sentías? Empatía. ¿Qué? Bien. Fíjense, a mí la primera vez que yo vi la película, esa primera parte, ¿no? Cuando ya no puede evitar tocar las cosas y Alegría se desesperaba con ella, oye, a mí sí me cayó muy gorda. Sí me cayó muy gorda Tristeza. Sí, me desesperaba. De alguna manera, yo era más empática con Alegría que con Tristeza, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me están poniendo en el chat. Se me pasó la edad, yo H. Por eso es que lloró Alegría, así en los comentarios anteriores que habíamos estado analizando. Esa es otra diferencia bien interesante que hay con el resto de las emociones, porque Alegría, durante el transcurso de toda la película, es la única que pasa por varias emociones. Se enoja, se pone triste, se pone alegre, ¿no? Se pone muy deprimida cuando Big Bang se desaparece. Ella pasa también por todas esas emociones y es la única que pasa por todos ellos, ¿no? Entonces, aquí David nos dice, pues, él sintió empatía por Tristeza, Montserrat que era alguien incomprendida, Emilio, pues la primera vez me desesperaba que se quejara y que se dejara someter por Alegría, ¿no? Y era así como, hija, date cuenta, exactamente, ¿no? Entonces, pero si Tristeza no hubiera mostrado esas actitudes, ¿no? Esas conductas, pues dejaría de ser Tristeza, ¿no? O sea, cuando no estamos tristes, pues nuestra autoestima se viene al piso, nos deprimimos, todo lo vemos de manera negativa, oscura, ¿no? Entonces, dejaría de ser ella. Entonces, y más Carolina aquí nos dice, a mí me dio coraje por Alegría grosera. Ok. Sí, Clara y también están de acuerdo, David también. Y Carolina, pues justo yo dije, normal que Tristeza se comporte así, porque eso es exactamente, ¿no? Entonces, si se fijan, y en el transcurso de la película sí nos da como un momento para reflexionar, ¿no? De que no es bueno estar siempre contentos, ¿no? Que son necesarias todas las emociones, que todas son importantes, que todas son válidas y que todas nos están dando un mensaje, ¿no? Otro análisis que podemos hacer es que Rayleigh se veía como más invadida por esta emoción, ¿no? Cuando se mudan, porque además coincide con su edad de prepubertad, ¿no? Y en donde los adolescentes empiezan a tener otros cambios y formas de ver la vida. O sea, Alegría estaba muy al frente del control de todo en su cerebro, ¿no? Porque pues de niña tuvo muchos recuerdos muy alegres, ¿no? Muchos momentos muy alegres, pero el momento de la mudanza en la película quiere representar un momento de transformación y crecimiento. Y cada vez que nosotros crecemos, implica una crisis, ¿no? Y aunque seamos adultos de 30, 40, 50, 60 años, en cada una de estas etapas pasamos por crisis porque también nuestro cuerpo cambia, no solo los adolescentes que se vuelven también más hormonales, que les empiezan a crecer otras cosas, y que también para ellos es difícil como ir asimilando esos cambios. Eso empezó a pasar con Rayleigh, ¿no? Y entonces todo su mundo emocional empieza a conflictuarse y es por esto que empieza a vivir un duelo, ¿sí? La mudanza también significa un duelo, una partida, un dejar a esa niña, ¿no? A la que fue, para empezar a transformarse en un adolescente, ¿no? Entonces, por eso es que ya como un poquito más de la mitad de la película, Tristeza empieza a tomar un papel más protagónico, ¿no? Dentro de la película, empieza a darle un poquito esa importancia que tanto se daba Alegría también, ¿no? Y también pasa algo bien interesante, o sea que en una de las escenas en donde Big Bang creo que pierde el carrito, no sé qué pasó, ¿no?
y se pone muy triste. ¿Se acuerdan de la escena? ¿Me pasas la que sigue, Adri? Sí, Sí, que solo es comprendida por tristeza. Bueno, solo es Exactamente. comprendido por tristeza. Pero miren, déjenme tantito ir como explicando cada una de los personajes y emociones. Y al último, dejemos a tristeza precisamente porque yo quiero llegar a este tema de la escena con Big Mom y por qué es tan importante esta emoción, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, alegría, pues obviamente representa todo lo que es pues de la actitud positiva, de celebrar los éxitos, los logros, siempre está optimista y de buen humor. Y bueno, es la responsable de que pues también se repitan ciertas conductas que te han hecho sentir bien, ¿no? Y que se convierten en pensamientos centrales, ¿no? Porque al tener estos pensamientos centrales que te hacen sentir logro, que te hacen sentir alegría, y los vuelves a evocar en otra situación similar, eso se va reforzando y obviamente la autoestima también se refuerza con esto, ¿no? Y bueno, ella se encarga precisamente de que Riley sea este tipo de persona cuando actuar antes de los 11 años, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, pues aquí está. Asco o desagrado, yo no recuerdo cómo es la película, creo que es desagrado, ¿no? Desagrado. desagrado. Sí, desagrado. Es que en España manejan otros nombres, ¿no? Bueno, pues desagrado, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es la función de este personaje? Bueno, pues obviamente de que si algo nos huele mal, pues alejarnos porque puede ser tóxico, nos protege de eso, ¿no? Incluso a lo mejor de ir bien vestidos, porque si salimos a algún lado y no andamos como que si vamos a, no sé, bueno, ahorita no, pero yo espero que muy pronto podamos salir a fiestas y todo eso, reuniones, bodas, 15 años, etcétera, y nos ponemos un pants, obviamente como que esta emoción nos ayuda a decir, oye, no te ves muy bien, o sea, mejor cámbiate la ropa más adecuada para que te sientas pues más agradable contigo mismo, ¿no? Y además también nos ayuda a detectar personas tóxicas o personas cuyas actitudes no nos gustan y entonces nos alejemos de ellas para no hacernos daño, ¿no? Esta también es una función muy importante de la emoción del desagrado, ¿no? Y bueno, el miedo, pues obviamente la que sigue, por favor, Audrey, se encarga precisamente pues de la supervivencia, ¿no? Es una de las emociones súper básicas que surgen precisamente en el cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que está en nuestra evolución, ¿no? Para sobrevivir. O sea, el miedo que te provoca, no sé, en aquel entonces, cuando en la oscuridad había otros depredadores, pues el miedo activaba las extremidades hacia que su corazón latiera mucho más rápido y que incluso corrieran más rápido para alejarse del peligro, ¿no? En aquel entonces. El problema actual que hay ahora con esta emoción es que seguimos reaccionando como si de verdad siguiéramos en la selva, ¿no? Que de verdad nos paralizamos ante alguna situación que no lo amerita como tal, ¿no? Pero como les digo, o sea, la información que corre del cerebro reptiliano y del sistema límbico hacia el neocórtex es mucho más lenta, ¿no? Para poder entonces asimilar en qué grado, a lo mejor sí sentir miedo, pero en qué grado no me llego a desbordar, ¿no? Entonces es muy primitiva esta emoción y ahí le tenemos como supervivencia, pero pues aquí en la ciudad seguimos reaccionando como si de verdad nos estuviera persiguiendo un mamut o algo así, ¿no? Entonces, el chiste de la educación socioemocional es precisamente a que nos ayuda a regular la intensidad de nuestras emociones, ¿no? No las niega, sino que nos ayuda a regularlas y a reaccionar de una manera conforme a la situación, conforme a lo que se está viviendo, pero no desbordada, ¿no? Y lo mismo sucede con el enojo. El enojo se nos desborda muy fácilmente y esto puede provocar hasta accidentes, ¿no? O sea, yo he conocido casos en los que
van en el coche y se les cierra uno al otro y se enojan y se bajan y le quieren pegar y cosas hasta en donde les han sacado la pistola y les han disparado, ¿no? Por este tipo de reacciones tan desbordadas y que no hemos aprendido a regular de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, como les decía, Miedo, pues él decide también entre qué es lo seguro y qué es lo peligroso, ¿no? Si se fijan en la película, ponen mucho la escena esa de cuando Riley está muy pequeñita y así se detiene para no tropezarse con el cable y sus juguetes, ¿no? Entonces esta emoción le ayuda a cuidarse en ese sentido, ¿no? A que no fuera a caerse, a que no estuviera en peligro, etcétera, ¿no? Y entonces ahorita estamos revisando precisamente cada una de las funciones de las emociones básicas. Entonces, por favor, la que sigue. Bueno, pues aquí, enojo, obviamente, es la emoción que nos da como la reacción ante lo que nos parece injusto, ¿no? Ante lo que no concuerda con nuestros valores a lo mejor, o en este caso alguna injusticia, ¿no? Eso genera mucho enojo, pero hay veces que nos enojamos por cosas que ni deberíamos de hacerlo, ¿no? Y si ven, este personaje, pues es muy desbordado, no se mide, se va con todo, ¿no? Entonces, sí nos ayuda a reaccionar en el sentido de no quedarnos dormidos ante algo que no nos parece o que nos enoja, que no se está actuando de la manera correcta con nosotros, ¿no? Pero obviamente hay que entrenar esta emoción para poderla canalizar a nuestro favor y a veces no en contra de uno mismo o en contra del otro, ¿no? Como les digo, en alguna pelea que tengan con su novio, con su pareja, con su mamá, su papá, nos empezamos a gritar y a aventar a la maceta y entonces eso no nos ayuda en nada a nosotros ni al otro. O sea, podemos expresar que estamos enojados, no reprimirlo, ¿no? Eso es muy peligroso, que reprimamos todas nuestras emociones. Y creo que es uno de los mensajes muy importantes que nos deja la película, ¿no? No reprimir nuestras emociones. Entonces, creo que esta emoción nos hace reaccionar ante algo que no está actuando de una manera correcta que nos parece injusta, ¿no? Nos hace ver esa parte. Pero sí es de las emociones que más difícil nos cuesta controlar, ¿no? Bueno, entonces, ¿la que sigue, por favor? Pues aquí está ya la última emoción, quería yo llegar a esta parte con ustedes, ¿no? Pues tristeza, pues esta emoción es la más marginada por el resto de los que están ahí en el cerebro de Riley, ¿no? De alguna manera creo que la que, con todas sus groserías, alegría era la que se ocupaba y se preocupaba más de ella. Y los demás, o sea, la verdad no querían ni que se le acercaran y no se diga desagrado, o sea, ya sea fuchi todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues esta emoción es muy útil porque nos hace que tengamos como un espacio con nosotros, ¿no? Y es un pilar fundamental en el crecimiento de la persona, ¿no? La tristeza se encarga del recogimiento, del volver a uno, ¿no? De hacerse así como, hacernos a nuestra cuevita, estar solos, y esto nos permite como ir asimilando los cambios, ¿no? Entonces, eso nos hace que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos, de pensar, de meditar, por los cambios que vamos pasando, por las etapas que tenemos que ir cerrando. Y bueno, esto pues no lo entendemos ya hasta casi el final de la película, ¿no? Y es muy necesaria esta emoción para reintegrarnos como personas, ¿no? Nos podemos desbaratar, nos podemos hacer añicos, ¿no? Pero esta emoción hace que en ese recogimiento podamos como transformarnos en alguien más fuerte, todavía convertirnos en alguien más fuerte. Es una emoción que también ayuda mucho a ser resiliente, ¿no? Que también últimamente se habla mucho de la resiliencia por ahí. Y además, esta ruptura que luego nos sucede en estas etapas, crisis, cambios, etcétera,
nos ayuda también a asimilar ese tipo de pérdidas, ¿no? O sea, la tristeza es muy importante en un duelo, es muy importante reconocerla y validarla en un duelo. Y creo que esta emoción también ha estado muy presente en la pandemia, ¿no? Y que obviamente es una emoción incómoda. Yo no catalogaría a las emociones como negativas o positivas, ¿no? Porque todas son válidas, todas tienen una función y todas nos ayudan a algo, ¿no? El chiste es saber cómo leer. ¿Cuál es el mensaje que me está mandando mi tristeza? ¿Qué mensaje me está mandando la depresión? ¿Qué tengo que trabajar? Y entonces eso nos hace hacer un recogimiento interno para elaborarlo, ¿sí? Para poder avanzar. Si no nos ponemos tristes, no avanzamos. Así de importante es la función de esta emoción y por eso es básico que no la reprimamos, al contrario, que la sintamos, que toquemos fondo si es necesario, porque ese tocar fondo nos va a impulsar, ¿sí? A avanzar, nos va a impulsar a ver qué cambios necesitamos hacer, ¿no? Nos va a impulsar a crecer básicamente, ¿no? Entonces, por eso quise dejarla al último, porque es realmente la segunda protagonista, o si no a la par, digamos, que tiene alegría, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esa era la escena a la que quería llegar con ustedes. ¿Qué vieron en esta escena? ¿Qué pasó? ¿Qué te tuvo alegría? ¿Y qué te tuvo tristeza? Cuando Big Bang se pone a llorar y se siente muy triste. ¿Y cómo se sintió Big Bang, ¿no? Con respecto a la conducta de alegría y con respecto a la conducta de tristeza? A ver, ¿qué les dice esta escena? Ahorita contestamos tu pregunta, Blanca. ¿Cuál es la mejor manera de sacar el enojo? Ok, sí, ahorita vamos a ir la contestando. Pero a ver, díganme, ¿qué vieron en esta escena? ¿Qué les llamó la atención? Pues básicamente lo que yo vi es que Tristeza se comportó de una forma empática porque entiende la tristeza, ¿no? Ella es la tristeza. Y bueno, en el caso de Alegría, como siempre le prefiere tener alejada la tristeza, pues se comporta de una forma más egoísta ante la situación. Muy bien, Ángel, muchas gracias, muy interesante tu participación. Tienes toda la razón del mundo. Ella pudo ser empática porque obviamente representa esta emoción. Y incluso Big Bang como que ni peló Alegría cuando quiso hacerlo reír, ¿no? Ni la peló, parece que no existía, ¿no? En cambio, se sintió muy apapachado por tristeza y que cuando él logra sentirse escuchado, ¿no? Porque Alegría no lo estaba escuchando realmente, Alegría lo que quería era imponer, ¿no? Seguir con la actitud optimista, alegre y que todo iba a estar bien, ¿no? Pero Alegría también le tocó vivirla al momento de que estuvo ahí, en esta parte inconsciente donde se van perdiendo ya los pensamientos o datos que ya no utilizamos en la memoria a largo plazo, ¿no? Ahí ella también se sintió muy triste, ¿no? Entonces, pero en este caso, vino muy bien que Tristeza estuviera con Big Bang. ¿Y qué pasó con Big Bang cuando él se sintió escuchado? ¿Qué pasó? Pues su actitud mejoró. Sí, claro, lo ayudó a avanzar, ¿no? Como la explicación que les di hace ratito. Lo ayudó a darle vuelta a la página, ¿no? Y a seguir a buscar el tren del pensamiento o algo así que era el otro atajo por el que querían llegar otra vez a la sala de control, ¿no? Entonces se repuso mucho más rápido, ¿no? Que si hubiera tomado la actitud de negar lo que sentía, como era lo que pretendía que hiciera esta Alegría, ¿no? Que se reprimiera y que no se expresara, ¿no? Entonces, cuando Tristeza se acerca y lo ayuda a expresar esta también emoción de que lo tiene mal, ¿no? Se siente escuchado, se siente apapachado, entendido y logra salir mucho más rápido de ese estado que lo tenía tan deprimido y siguen con su aventura y su camino, ¿no? Y bueno, por ahí otro dato curioso es la florecita que lleva
ahí Big Bang, que se supone que representa todas las emociones, ¿no? Pero ahí está el pétalo naranja, ¿no? Que se quedó como pendiente del personaje que le digo de sorpresa, le quitaron o decidieron no meter en el guión de la película, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta florecita, pues representa al resto de las emociones. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, miren, entonces con esto, fíjense que uno de los mensajes que a mí me deja la película es que la persona con competencias de inteligencia emocional es el doble de productivo y muestra un desempeño 2 veces mayor al que solo posee habilidades cognitivas. Pues, ¿qué quiere decir con esto? O sea, tenemos varios coeficientes, pero para resaltar esta parte de las emociones, tenemos un coeficiente intelectual y un coeficiente emocional. Ambos coeficientes son muy diferentes, pero suelen confundirse mucho, ¿no? Porque luego nos hemos topado algunos de nosotros, no sé aquí en el grupo, con personas que tienen doctorado, postdoctorado y se han ido a hacer no sé cuántos másters a diferentes países y no sé qué. Sin embargo, son personas muy groseras, altaneras, egoístas, muy frívolas, ¿no? Este ejemplo se los quiero poner, ¿por qué? Porque nada tiene que ver el coeficiente intelectual con el emocional, ¿sí? El emocional tiene que ver con toda esta parte que la película nos muestra, que les he explicado del funcionamiento muy breve del cerebro, ¿no? De gestionar las emociones a nuestro favor, ¿no? Y aquí un poquito contestando ya la pregunta que nos hace Blanca, ¿cuál es la mejor manera de sacar el enojo? Fíjate que tener competencias emocionales, Ivonne, nos ayuda a gestionar mejor el enojo. Hay muchas maneras de gestionar el enojo, ¿no? Primero tendrías que fijarte, tratar como de distanciarte de esa emoción un poquito y decir, ¿por qué me estoy enojando? ¿Estoy bien en el grado, la intensidad en que me estoy enojando? ¿Es correcto que lo que me pasó en la escuela vaya y me desquite con mi mamá y me grite? ¿No? Hacerte estas preguntas de reflexión no es fácil, no es sencillo, es entrenamiento, las habilidades como cualquier otra habilidad que se ejercita en el ejercicio físico, por ejemplo, pues se entrena, ¿no? Es estar entrenando estas habilidades. Y entonces, ese tipo de reflexiones si te empiezas a practicarlas, ¿no? Va a hacer que de alguna manera tu reflexión y la información que lleves de tu sistema límbico al neocórtex vaya un poquito más rápido, ¿no? Que la razón y la reflexión te ayude a observar estas situaciones de enojo y decir, pues no, creo que no era para tanto, creo que no tendría que haberle reclamado a mi mamá, a lo mejor tendría que haberle reclamado de una manera asertiva, no agresiva, al compañero que me hizo tal cosa o al maestro que se me hizo injusto que me calificara de tal manera, ¿no? Entonces, primero analizar si te estás enojando de la manera correcta, con la intensidad correcta, con la persona correcta, en el lugar correcto. Hacer este tipo de análisis cuando te enojas ayuda mucho a gestionar tus emociones sin reprimirlas y sin negarlas, ¿no? Al contrario, aprendes a validarlas de una manera mucho más asertiva y que además empiezas a manejar mucho más a tu favor. O sea, si tú empiezas a responderte y que, bueno, no tengo que irme a desquitar con mi mamá sobre lo que pasó en la escuela. Voy a ir con el profesor tal que no me gustó que me calificara así y le voy a decir de una manera muy asertiva cómo me siento, ¿no? ¿Por qué me siento así? Y la manera injusta en que a lo mejor me pareció a mí que me puso esa mala calificación o no pasé el examen, etcétera. Pero tratar el asunto con la persona que realmente corresponde, ¿no? En la generalidad nos disfrutamos con nuestra familia y más en estos tiempos, ¿no? Entonces es más bien por ahí empezar a gestionar un poquito esta parte del enojo, ¿no? De autorregularlo, pero a tu favor, de tal manera que no dañes a otro, de que no te desbordes y que sí expreses de manera sensitiva tu emoción, ¿no? Y así con cada una de las emociones, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría que ya vayamos cerrando esta parte un poquito con las conclusiones o lo que, la moraleja o los mensajes que les ha dejado esta película. Los escucho, chicos. Y obviamente también si quieren comentar algo de lo que les he dicho, adelante también. Sí, sin hablar. Gracias. Sí, Yeshua. Pues de la película, el mayor mensaje que saco es: no invalides a tu tristeza. La tristeza tiene una función y por algo existe la tristeza. Todas las emociones tienen una función, tienen una razón de ser. Así que realmente no es bueno ignorarlas. Todas son válidas y uno tiene del todo el derecho, y hasta cierto punto es completamente necesario, el poder sentirlas, el poder experimentarlas. No es sano para uno el que se guarde las emociones, el que las ignore o el que las suprima. Eso es algo que puede terminar haciéndole mucho daño a uno y también en ocasiones a otras personas. Al final lo mejor es ser sincero con tus propias emociones. Así es, Yeshua. Es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y no quererle encargar a otro o hacerle o pasarle la factura a otro, ¿no? Es más bien. Y saben que es bien importante esto, nos hace responsables de nuestro actuar, ¿no? De que si nos enojamos, nos hace ser responsables. Ahora, ¿qué acción voy a tomar, no? ¿Cuál va a ser que dentro de mi enojo, no? Y responder en automático, reactivamente, es lo que más daño nos hace y le hace al otro, ¿no? Pero si decimos, a ver, con el enojo, ¿qué me está queriendo decir? Y si nos tomamos un tiempo de reflexión, ¿no? Yo creo que podemos elegir mejores respuestas ante lo que nos está diciendo el enojo. Ok, sí, estoy enojado porque me reprobó en el examen, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a expresar cómo me siento, ¿no? A lo mejor el maestro no tiene inteligencia emocional y también es agresivo y no es nada asertivo, ¿no? Pero en lugar de hacernos enojar más, yo creo que tendríamos que analizar también la parte del logro que nos puede dar esto, aunque el otro no tenga inteligencia emocional, ¿no? Porque esto nos da la experiencia de podernos dirigir de una manera más sana con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y aunque el maestro me repruebe y no quiera volver a hacer el examen o no me quiera dejar un trabajo extra o les haya contestado de la manera más fea, ¿ok? O sea, no tomarlo personal, no engancharnos, ¿no? Pero sí que nos haga tomar acciones con respecto a nuestro bienestar, ¿no? A lo mejor, pues ni modo, me reprobó, a lo mejor no me dejó un trabajo extra, lo que ustedes quieran. Pero yo creo que la ganancia que hay que ver de esto es que nos estamos empezando a autorregular y estamos empezando a gestionar las emociones a nuestro favor y hacia nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, y así vamos a tener muchas experiencias difíciles por las cuales pasar, pero saben que son buenos que pasen, porque solo así podemos darnos cuenta hasta qué punto estamos teniendo competencias emocionales. Porque si no pasaran estas cosas feas, ¿no? Que nos frustran, que nos enojan, que nos dan asco, que nos dan mucha ira, ¿no? No podríamos darnos cuenta, ¿sí? De lo mejor que podemos dar como respuesta hacia esas crisis que nos pasan, ¿no? Y que todas esas crisis, si las sabemos aprovechar y las tomamos como una oportunidad, nos van a ayudar mucho a gestionar más y a tener más competencias en inteligencia emocional, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que agradecer las cosas feas que luego pasan, porque solo así nos medimos, solo así sabemos hasta dónde llegamos o solo así empezamos a vislumbrar otras opciones de acción, ¿sí? Pero no en automático, que reaccionamos de una manera muy agresiva, ¿no? Y poco asertiva o cero asertiva, y que eso no te ayuda nada a ti ni al otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es una conclusión de Yeshua. ¿Quién más quisiera darnos alguna conclusión o que le haya dejado de mensaje a esta película?
Sí, a mí también, bueno, retomo lo que dice Yeshua de aceptar nuestras emociones, pero también un mensaje importante de la película, pues es generar un equilibrio entre estas emociones. Y de hecho lo vemos al final de la película, cuando ya los pensamientos no solo son felices o solo son tristes, sino ya son una combinación, un equilibrio entre estas emociones que realmente son como, pues son más reales, ¿no? Porque así se forman nuestros pensamientos, creo yo. Sí, claro que sí, Ángel, sí, tienes toda la razón. Y fíjate, hablando de esta como última escena en la que todas las emociones pueden congeniar y se están viendo unas a las otras y no se están rechazando como al principio, recordé ahorita otra escena en donde el panel de control que tienen con los botones empieza a oscurecerse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando con Riley en ese momento? Y ¿y por qué no logran poder sacar el foquito que habían metido, como que el enojo en su desbordamiento, pues le puso como idea para regresar a donde se sentía mejor, ¿no? Pero cuando quiso quitarlo y estaba viendo que su actitud desbordada estaba llevando a Riley a una escena más peligrosa, y no logra quitar el foquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué se empieza a oscurecer el panel de control? Porque, bueno, yo pienso que es porque ya perdía como que ya estaba perdiendo su personalidad, ¿no? Ya no tenía como que lo guiara. Sus pensamientos ya no estaban guiados por nada más que por la ira, por pensamientos que consideramos negativos, que a la vez no lo son, pero era más porque no tenía sus pensamientos centrales, así que pues no sabía qué era lo que podía creer ahorita, porque perdía como que todo, ¿no? O sea, toda su estabilidad la perdió de un momento a otro. Aparte, en su cabeza nada más pasaban cosas que le asustaban, pensamientos de ira, de desagrado, y creo que perdió como que esa sensibilidad que tenía cuando también se combinaba con la tristeza y con la alegría y cosas que le llenaran de alegría, y ya empezó a perder como que las cosas que le llenaban, como sus islas, ¿no? Que era cuando empieza a fallarle como a cada una, a su amiga que le dice adiós, ¿no? Y ahí como que se rompe su amistad, ¿no? Y ya no sabía cómo repararlo. Entonces, poco a poco se perdió como que esa parte de ella, de la amistad, porque ya no sabía cómo reparar esa isla de la familia cuando pues no les contesta ni nada. O sea, también se pierde y dice, o sea, ¿quién me va a ayudar, no? Ahorita ya no sé ni quién soy, ni qué puedo hacer por mí, porque ya era un momento en el que en el camión iba y ya no sentía nada, y es lo que dice, pues le dice miedo, ¿no? A los demás de, ¿qué hicimos? Ya no le hacemos sentir nada. Entonces llegó un punto, Riley, que ya no sentía nada, ya no podía expresar nada porque se sentía como vacía, se podría decir. Entonces, o sea, como que le faltaba todos los motivos que tenía de su vida, ¿no? Que era el hockey, la familia, la isla de las bobadas, que era con su papá, entonces como que todo se fue como desboronando como su mundo que ella tiene, y pues tenían que encontrar la manera de cómo solucionarlo porque ya no sabían qué hacer. O sea, ya como que ya no tenía de dónde sostenerse porque decían, bueno, me queda una isla, ¿no? Decía Alegría, nos queda una isla para irnos. Y de pronto ya se le empezaban a acabar todas las opciones y decía, ¿qué hago? Y si Alegría pensaba eso, o sea, Riley, que no tenía como quien la guiara, pues decía, ¿qué hago yo? Entonces yo pienso que por eso ya no funcionaba su máquina. Sí, muy bien, muchas gracias, Montserrat. Tú tienes mucha razón en esta parte que dices que de alguna manera dejó de sentir, ¿no? Y esto significa que empezó a entrar en un estado de depresión, ¿sí? Porque como comentas, todas las islas de su personalidad, todas las islas que conformaban a la persona que era Riley, se desmoronaron, ¿sí? Y en un principio podemos decir, chino, o sea, ¿qué va a pasar con Riley, no? Sin embargo, al final de la película entendemos también que tenían que tirarse a esas islas porque estaba creciendo. Y si se acuerdan también, se empezó a formar otra isla, ¿no? Pero ya esa isla era parte de su nuevo crecimiento, de su nueva madurez. Ya no era la isla de las bobadas, ¿no? Ya era una isla incluso hasta más madura, por decirlo así, ¿no?
Pero esta parte que mencionamos de que ya no sentía nada, en psicología se le llama tener anedonia. Anedonia es la ausencia de emociones, de sentimientos, y es claro, una clara alarma de depresión, ¿no? Porque nos anestesiamos, porque ya no queremos sentir, porque nos duele mucho algo, ¿no? Y nos anestesiamos por completo. Entonces, aquí también, fíjense, en el guión tuvieron problemas porque si hacían que Riley de plano se deprimiera mucho, ahí ya tenían que meter otra parte en el guión de ayudas externas como ir al psicólogo o al psiquiatra, y eso ya extendía mucho más el guión. Entonces lo dejaron como en esta parte de que empezaba a deprimirse, ¿no? Por todo lo que estaba pasando y no le gustaba, ¿no? Y dejó de sentir por unos momentos. Pero en eso, ¿qué escena sigue? ¿Se acuerdan? O sea, ¿quién llega o qué pasa? Sí, pues llega tristeza, ¿no? Y alegría, o sea, todos piensan que alegría va a solucionar como que los problemas, porque dicen, bueno, le puede traer alegría y ya puede darse cuenta que su familia le da mucha alegría y que su amistad, todo lo que se había destruido que le podía dar alegría, ¿no? Pero tristeza lo soluciona porque le da como que esa nostalgia de que estaba perdiendo, o sea, que sabía que todo estaba perdiendo, ¿no? Cuando llega con sus papás le dice, es que yo era muy feliz en donde vivíamos, ¿no? Y pues aquí no sé cómo ser feliz, ¿no? Porque no tengo a mis amigos, no tengo mi equipo de hockey, mi familia, pues su papá ya trabaja, como que ya se ve que trabaja más, entonces ya no puede estar como que tanto tiempo como antes jugando con ella, ya no era como de, podíamos decir, me voy a salir cuando se congela el lago para ir a patinar, ¿no? Para que fuéramos a patinar, porque pues en San Francisco no hay como que el lago que se congele, entonces como que le da esa nostalgia y la vuelve a sentir viva, ¿no? De que le permite sentir también esa emoción de, ok, todo se está derrumbando, pero, y me siento culpable de todo lo que he hecho, y todo, o sea, como que empieza a reflexionar todo lo que hizo, todo lo que le pasó, y como que a sus papás les da como que ese sentimiento de sentir que la tienen que abrazar, ¿no? Que de seguir como, de no es tu culpa, lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces darle ese apoyo que siempre le dan cuando sus recuerdos, como el del hockey, que le da, que empieza a ver alegría, como alegría se da cuenta que la tristeza también es importante, porque o sea, esa misma tristeza que hizo que todos se conmovieran de ella, está destrozada porque siente que le falló a todo el equipo y que todo su equipo le diera ese ánimo de, no fallaste, o sea, todos somos humanos y podemos equivocarnos y todo, y está bien, ¿no? Y ya después se convierte en un recuerdo como importante porque tiene mucha alegría, pero no se había dado cuenta en ese sentimiento de que antes de que pasara toda esa emoción y de que todo el equipo la felicitara y todo eso, pues había pasado esa tristeza, ¿no? Ese momento oh, me siento la peor cucaracha del mundo, que muchas veces nos sentimos, o que tocamos como que fondo, hace en nuestra mente que toquemos el fondo, y hay una frase que siempre dicen, cuando tocas fondo, lo único que ya tienes es subir, ¿no? Pues ya, o sea, ya no tienes a dónde tocar más, y creo que Riley ahí toca fondo, y la tristeza como que le hace subir, y ya después todas las emociones como que se le unen, además, o sea, como que se da cuenta que puede combinar, no solo un momento triste, puede ser así deprimente, también puede llenarse de alegría y de amor, porque sus papás pues la abrazaron y ella sintió el amor que les siguen teniendo, aunque se haya escapado de la casa, no les dijo a dónde iba, como que había hecho muchas cosas malas, tal vez, pero sus papás, o sea, como de, no importa lo que hayas hecho, o sea, nosotros te amamos. Entonces, como que tuvo muchas emociones en ese momento, pero tristeza como que le hizo ver esa nostalgia y todo eso, le hizo como recordar lo importante que es para ella. Así es, Monse, muchas gracias, tienes toda la razón en lo que sucedió. Y entonces la única que podía hacerla reflexionar sobre lo que había pasado, pues era tristeza precisamente, y por eso es que ella logra destrabar este foco. Porque si hubiera sido alegría, ¿qué habría pasado? Yo creo que lo que habría pasado era que Riley iba a seguir actuando como si nada, como si no hubiera pasado, ¿no?
tratando de aparentar que estaba bien y reprimiendo lo que estaba sintiendo, pero realmente lo que necesitaba era expresarlo, ¿no? No había podido expresarlo y cuando llega con sus papás, obviamente, en ese abrazo, como dice Monse, se sintió acogida, se sintió protegida, no le reclamaron nada porque de alguna manera sus papás fueron muy empáticos, ¿no? Porque entendían que sabían que la mudanza había en ella detonado esta parte de la preadolescencia, ¿no? Y que estaba reestructurando toda su estructura emocional y mental y cognitiva, ¿no? Con la llegada de esta etapa. Entonces, eso lo entendían perfecto y por eso no le dijeron nada. Y entonces, como tú dices, o sea, a Riley lo que le pasó aquí es que tuvo una emoción de nostalgia. Nostalgia precisamente es una combinación de tristeza y alegría, porque es un recuerdo que tenemos en nuestra mente, un pensamiento central, como lo maneja la película, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que causó alegría, ¿no? Y que como es una emoción fuerte, se queda como pensamiento central, ¿no? Y que como ya no va a poder ser como ella quería, pues le causa tristeza, ¿no? Es una combinación de ambas emociones. Y si se fijan, también los colores son como muy básicos de los personajes y si los combinamos, nos va a dar el resto de las emociones, ¿no? Que son muchísimas, muchísimas. No sé hasta qué número van a ahorita de emociones, pero son muchas, ¿no? Y precisamente dentro de esta inteligencia emocional, una de las habilidades a desarrollar es la expresión de emociones. Es tener un amplio vocabulario emocional y no solamente manejar cómo me siento con las 5 emociones básicas. No, hay muchísimas. Creo que ahorita hay una como clasificación de más de 100 o más. ¿Sí? Entonces, si aumentamos nuestro vocabulario emocional, va a ser mucho más fácil que podamos expresar lo que sentimos y al mismo tiempo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, las emociones básicas que se presentan en primaria, bueno, más bien toda la educación básica, la manejan desde preescolar, con las 5 emociones básicas. Pues como adultos ahorita ya tendremos que estar manejando un vocabulario mucho más amplio, ¿no? Y no lo tenemos, ¿no? O sea, si yo les dijera ahorita, a ver, pónganse a escribir qué emociones se derivan de la tristeza o de la alegría, ¿no? ¿Cuántas escribirían? O sea, no lo sé. Me encantaría hacer ese ejercicio con ustedes ahorita, pero ya no da tiempo. Ya no los quiero cansar mucho con mi rollo, ¿no? Pero sí quiero concluir con que esta película, o sea, el mensaje principal es de que, escuchen sus emociones, que las expresen, que no les repriman, que les den rienda suelta, pero de una manera controlada, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar a la regulación de nuestras emociones? Pues la práctica de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, me parece que ustedes tienen un departamento de psicología, psicopedagogía en la escuela. Yo creo que podrían pedir apoyo en esto, porque el desarrollo de habilidades y competencias emocionales está más que demostrado científicamente que aumenta el desempeño académico, ¿sí? Entonces, es una manera también de darse amor a ustedes mismos, ¿no? Y desarrollar más esas habilidades. Sí, Adriana. Pues muchas gracias, Ale, por la plática que nos por lo que nos estás diciendo. Yo tengo una pregunta y yo creo que me estoy arrimando pues a la persona adecuada. Hace rato cuando no sabemos que no lo es todo acumular conocimiento, acumular maestrías, doctorados, postdoctorados y que hay que trabajar en esa inteligencia emocional, ¿qué nos recomiendas como para estas personas que apenas tratamos de qué es lo mejor, ¿no? Sé que debe de haber cursos, así como lo mencionas en la propia ENCID, se han acercado, nos han dicho, pero algo básico en la que a lo mejor yo pudiera comenzar a leer, yo como docente estoy hablando, como para que esa parte que a mí me gustaría enriquecer,
cómo podría hacerlo, ¿no? Y yo lo digo porque a lo mejor para algunos compañeros yo puedo ser muy consentidora como profesora y a lo mejor digo, a lo mejor es verdad, ¿no? A lo mejor me estoy pasando de... Entonces, esa inteligencia emocional y esa parte que la tengo que aprender, como para mí, Ale, ¿qué podrías, tú qué me recomiendas, qué curso? Yo hablando desde el lado docente, ¿no? No estoy hablando desde el lado, sino que simplemente, pues para alimentar esa parte es precisamente para ser lo doble de eficiente que puedo ser, ¿no? Para que realmente pueda mostrar esa inteligencia y compartirla con mis compañeros y compañeras, ¿no? En las aulas. Entonces, es ese, Ale, o sea, ¿tú qué me recomendarías? Intento, realmente intento manejarlo, intento ser empática, intento, pero ¿cómo saber hasta cuáles son los límites o qué me recomiendas tú de, mira, Adriana, léete este curso o léete este podcast o sabes qué onda, Adriana, léete esta guía? Entonces yo agradecería mucho si pues nos puedes compartir algo, al menos yo hablo por mi lado, ¿vale? Y Sí, muchas por gracias, supuesto. me gustó demasiado lo que nos contaste y pues yo creo que es algo muy importante, ¿no? El que sí sepamos controlar nuestra emoción y que seamos, que nos emocionen las cosas. Yo siempre es lo que a ellos les digo, o sea, a ellos y a ellas, si algo les emociona y ya lo hicimos, ¿no? Lo que sea realmente que nos cause una emoción, por ahí es, ¿no? Ya cuando no nos emociona algo, híjole, quién sabe qué pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería preguntar y pues me atrevo a compartirlo porque pues soy docente y me gustaría, ¿no? Llenar esta parte como tal cual, ¿no? Hasta dónde, qué puedo leer, qué puedo, cómo aprenderlo, ¿no? Claro Gracias. que sí, Adriana. No, gracias a ti por tu pregunta, es bien importante porque, bueno, pues precisamente yo me dedico al trabajo con docentes de educación básica, ¿no? Yo te recomendaría que te metieras a los cursos que impartimos en el Centro de Actualización del Magisterio, pero no sé si puedan darte inscripción porque tú eres docente de nivel licenciatura, ¿no? Entonces, pero no, digo, hay muchas otras opciones. De hecho, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto personal, ¿no? Precisamente para dar esa atención a los maestros, ¿no? Por afuera de mi trabajo, ¿no? Estoy así como que reuniendo los requisitos al equipo, todo, y en cuanto yo tenga el dato, por supuesto que te lo paso, de Rodrigo, ¿no? Pero por otro lado, digo, hay muchísimas fuentes en donde puedes empezar a empaparte de eso de inteligencia emocional. Desde el nivel pedagógico se le llama educación socioemocional, ¿no? Pero ya desde el nivel, digamos, personal, se le llama inteligencia emocional. Entonces, mira, ahorita les mando un link aquí en el chat, que es el canal de una psicóloga española, que su especialidad es la inteligencia emocional, ¿no? Y son como cápsulas muy cortitas, muy concretas, y me gusta mucho. Yo ahí también he tomado mucho del material que yo manejo con los maestros en mi trabajo, ¿no? Libros, hay un buen, mira, les voy a poner aquí también en el chat, uno que se llama Agilidad Emocional de Susan Davis. Hay otro que se llama acá se los escribo. Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Y obviamente, yo no sé si a algunos de ustedes les suena el nombre del libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey, ¿no? Es un libro muy famoso, pero que si lo buscan en librerías, se encuentra en la sección de empresarial, ¿no? Pero no le hagan caso. O sea, el Stephen Covey maneja 7 hábitos, ¿no? Precisamente, que nos ayudan mucho a desarrollar esta inteligencia emocional. Y por ahí si encuentran el cuaderno de trabajo, estaría excelente. Yo les recomiendo
tanto a los chicos como a los maestros que se encuentran aquí, ¿no? Que primero se lean el de los adolescentes. Ese no lo escribió el autor original, que se llama Stephen Covey, pero su hijo lo adaptó como a un lenguaje mucho más entendible para los chicos. Y entonces yo creo que va para todos, no importa que sea dirigido para adolescentes, pero va para todos, ¿no? Y que te va a empezar a dar como estas herramientas en las que necesitamos fortalecernos, y más ahorita por los tiempos que estamos viviendo, porque el regreso no va a ser el mismo, porque muchos vamos a regresar muy distintos en el sentido de que hemos tenido pérdidas, ¿no? Que estamos viviendo duelos, ¿no? Y que hacernos de estas herramientas nos va a ayudar mucho a poder darle vuelta a la página para continuar con la vida y no estacionarnos, ¿no? Porque creo que nos merecemos seguir adelante, a pesar del dolor. Obvio, primero sí darle su tiempo al duelo, su tiempo a acogernos en esa tristeza, ¿no? Que todos necesitamos para volvernos a armar, ¿no? Y todavía salir más fortalecidos de esto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones a las que se pueden acercar. Muchas gracias, página, Ale. sí, de nada, me gustó muchísimo la página, y te habla de todas las emociones, te habla también del análisis de la película desde la perspectiva de esta psicóloga, y no sé, o sea, yo espero que quisiera haber hecho otro ejercicio con ustedes, ¿no? Para cerrar, es que bueno, me encanta esta información y quisiera darles mucha, pero otro ejercicio que yo quería hacer como más interactivo con ustedes era que dibujaran a sus propias emociones, cómo las representarían en su cabeza, cómo serían, cómo serían esos personajes, esas emociones, qué color le pondrían, ¿no? Porque si se fijan, al final pues muestra cómo están las emociones en diferentes personas, ¿no? Y cómo actúan y cuál es la dominante en cada una de las personas, ¿no? Incluso en los papás de Riley, la emoción dominante del papá era el enojo, ¿no? Pero tenía un enojo bastante autorregulado, ¿no? Cuando se enoja con ella en la mesa, pues no le pega ni le grita, ¿no? Sino sí le dice, por favor, retírate de la mesa, pero no va más allá, ¿no? Y aunque es la emoción que prevalece en él, ya la tiene muy manejada, ¿no? Igual la mamá, que la emoción que prevalece es tristeza, ¿no? Pero es una tristeza que ya también a ella le ayuda a ser más empática, ¿no? Le ayuda a ser más cálida, le ayuda a ser más cercana, ¿no? Con su hija, y que esa emoción obviamente la está trabajando a su favor. Entonces me habría gustado que algunos de ustedes nos enseñaran algunos dibujos de cómo serían sus emociones y cuál sería la dominante en cada uno de ustedes, ¿no? Yo creo que Sí. sería un excelente ejercicio, una excelente tarea, y yo creo que sería bonito comparar esa con lo que vimos ahorita en la película, de cómo los dibujaron y ver cómo son los míos, ¿no? Yo nunca me hubiera, por ejemplo, pensado cómo yo dibujaría mi alegría o cómo dibujaría mi tristeza, ¿no? Entonces, yo creo que lo voy a hacer, y ya después, si en otro momento nos volvemos a encontrar, Ale, te voy a decir, mira, Claro que está sí. muy está muy feo mi enojo, ¿no? Estaba bonito el que pusieron ahí, pero yo creo que voy a hacer esa actividad. Hace mucho tiempo incluso que ni siquiera tomo algo para dibujar, y menos yo creo que mi sentimiento, ¿no? Entonces, luego nos centramos en otras tantas cosas que realmente sería bonito, ¿no? Y también voy a ocupar el material que nos acabas de compartir, te agradezco mucho, y es algo bien padre, ¿no? Siempre tener ese de decir, somos humanos, y es lo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, realmente ustedes son ahorita mis compañeros, compañeras más chiquitas, y yo tengo que estar con ustedes guiándolos porque yo soy más vieja que ustedes, pero somos personas y nos regimos precisamente por sentimientos, por lo que nos está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, las cosas feas desafortunadamente siempre son las que nos dejan un montón de enseñanza, ¿no? Entonces, cuando estamos en un hospital, cuando estamos en lugares no tan gratos, aprendemos, y eso puede durarnos 1 año, 2 años, pero cuando salimos de eso nos sentimos aliviados y aprendemos mucho, ¿no? Entonces, cuando yo los veo o las veo así, y les digo, esto va a superarlo, ¿no? Vamos a superar esto. Entonces, muchas gracias. Yo creo que todos necesitaríamos
si de verdad nos podemos volver muy eficientes y tenemos esa inteligencia emocional súper controlada, pues yo creo que todos hay que trabajarle en ese aspecto, ¿no? Y yo al menos lo voy a hacer, ¿no? Para tratar de hacer lo que me corresponde, pues lo mejor que pueda. Entonces yo voy a leerlo y muchas gracias. Y ya después, pues a lo mejor hasta puede ser una tarea, ¿no? A lo mejor a alguno de mis clases, a lo mejor les digo, a ver, mándenme sus dibujitos de alegría, de su tristeza, de su enojo, ¿no? Y ahí luego ya les digo. Muchas gracias, Ale. No, de qué, Adriana, la verdad es que me da mucho gusto que te haya servido, que te veo motivada, te veo muy receptiva, ¿no? Y que cachaste así como el mensaje importante a partir de la película y de la explicación que les dije sobre lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y es bien, y como docentes, híjole, es bien importante que seamos bien congruentes con los chicos, ¿no? Porque no podemos darles dobles mensajes de que haz esto si yo no lo hago, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y entonces, una manera de modelarles estas competencias a cualquier nivel educativo, a cualquiera, ¿sí? Es primero que los maestros estemos preparados en eso. Entonces, yo creo que como escuela tienen una ventaja tanto los chicos que están ahorita estudiando la carrera, como los docentes con el departamento psicopedagógico. Sáquenle jugo, aprovechenlo, porque como estudiante, de verdad que el desempeño académico no saben cómo aumenta, muchísimo, ¿sí? El desarrollo del coeficiente emocional primero debe estar antes que el coeficiente intelectual, porque si cimentamos una base de inteligencia emocional y de habilidades socioemocionales, eso nos va a permitir encontrar la motivación para estudiar, para aprender, para encontrar el sentido de vida en lo que me voy a dedicar a trabajar, ¿no? En la relación con el otro, a ser empático, a ser equipo. Todas esas habilidades, ¿sí?, se necesitan para que el aprendizaje sea un verdadero aprendizaje, ¿no? Entonces, primero va eso, como escaloncito, digamos, ¿no? La parte de habilidades socioemocionales, y luego viene la parte de la parte académica, ¿no? Pero aquí en México nuestro sistema está al revés, ¿no? Entonces, a mí de alguna manera me da gusto que la pandemia esté dando pauta a que los docentes estén tomando como prioridad empezar a primero trabajar en sus propias emociones para ser congruentes y después trabajarlo en sus chicos, ¿sí? Si los docentes no tienen estas habilidades, el regreso a clases se va a convertir todavía más difícil para los niños porque el rezago es mucho, pero si empezamos a trabajar esto, el rezago va a poder solucionarse de una manera más rápida, ¿no? Entonces, pues, agradezco muchas sus participaciones, a Ángel, a Adriana, a los que estuvimos aquí en el chat, a Yeshua, sus retroalimentaciones, y bueno, pues espero verlos pronto en algún otro comentario de películas y poder, ahora sí que ya no me voy a echar tanto rollo, pero como a mí me gusta el tema y quiero dejarles muchas cosas, es poquito el tiempo y quisiera interactuar más con estas actividades, que en teoría pues se oye muy bonito, pero ya que lo pones en práctica es otro rollo, ¿no? Vivenciarlo, experimentarlo en tu persona, es una manera de asimilar la teoría y otra manera de asimilar la teoría pasaríamos a la práctica, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, tienen esas sugerencias. Cualquier cosa que también en lo que yo pueda ayudarles, pues me pueden contactar a través de Rodri o de su jefa, que es su jefa, ¿no? Adelante, no tengo ningún problema y me encantó esta charla, esta reflexión con ustedes y todos estos mensajes que nos dejó la película. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Me da mucho gusto tener también a los alumnos de primer semestre para crear y seguir compartiendo esta comunidad de la escuela. Pues yo creo que ya para no alargar más la sesión, muchas gracias de nueva cuenta, Ale. Yo creo que seguramente tomaremos la palabra para seguir invitándote y hacer estos ejercicios. También sería interesante con la parte docente, dada tu experiencia. Entonces yo creo que en algún momento lo haremos. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo que nos vemos el siguiente mes. Vamos a tener como más claros los horarios para que nos puedan acompañar.
Y pues muchas gracias, Adri, Jorge, los docentes que se tomaron el tiempo de acompañarnos hoy en esta sesión de Cinencit. Y pues nada, cuídense mucho. Y Muchas las gracias, Mariana. sesiones, no de qué, al contrario a ti, Ale, las sesiones de Cinencit pasadas están en nuestro canal de YouTube para los nuevos compañeros que también quieran verlas. Muchísimas gracias a todos.